Y ahora sí. Veamos entonces los datos que tenemos. Tenemos que el beta de las acciones de Lenovo es actualmente de 1, está muy delgado esto. Está igual de delgado. Ahí sí. Es de 1,37. Y sus activos son financiados con un 25% de deuda. Entonces vayamos anotando los datos. Nos dice que el beta es de 1,37 y que sus activos actualmente tienen un 25, están financiados con un 25% de deuda. Entonces, ¿cuál sería esa razón? Ese, B partido en S. Yo muy bien. D, o dijiste B, partido en A. Espera, ¿tú cuál dijiste? B, dije, claro, sería B partido en B. O sea, deuda partido en Activos. sería, sí, pues activos. sería B partido en S, con la nomenclatura que estamos viendo. Ah, ya. Entonces sí, sería B partido en S. Que No, sería no, el con la 25. nomenclatura que estamos viendo sería B partido en B, según yo. Bueno, pero esto es, lo voy a escribir mejor para que quede claro. Es deuda sobre activos. Y esto vendría siendo la estructura actual. Y después nos dicen, pero se ha propuesto una recapitalización que lo dejará con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. Entonces, vamos a tener una nueva estructura, vamos a poner el asterisco, que va a ser 40% deuda activos, que va a ser nuestra estructura objetivo. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, nos dicen que el gobierno chino tiene bono emitido a una tasa efectiva de 3,8%, pero se transan a una tasa de 4,1% efectiva anual. Si nos dicen que son bonos del gobierno chino, entonces, ¿a qué dato se referirá? La RF, Muy bien, sería la RF. ¿Y qué tasa sería? 3,8% anual. No, no, Ah, mira, esto es o el 4,1. exacto, el 4,1. Estos son como típicos datos que le dan para confundirlos. Uno siempre tiene que usar los datos como a valor de mercado, a valor que se transa, porque ese vendría siendo como el valor real de las cosas. Muchas veces le pueden dar como la estructura, por ejemplo, de capital de deuda a patrimonio contable es tanto, y después dicen, pero el porcentaje de deuda a valor, al patrimonio a valor de mercado es de tanto. Entonces ahí uno tiene que usar siempre el que es deuda a valor de patrimonio a valor de mercado. Siempre uno tiene que usar las cosas a valor de mercado, nunca a valor libre. En el caso de que le pongan las dos cosas. Lo mismo acá. Si uno tiene una tasa cupón y le dan como a la tasa que se transa, uno siempre tiene que usar la tasa que se transa. Esas son como las complejidades que se pueden encontrar, que se pueden enredar un poquito. Después dice que por otra parte se espera que durante los próximos años el HCI tenga una rentabilidad del 18% anual. Bueno, el HCI arriba nos dicen que es el índice del mercado chino, por lo tanto vendría siendo La prima, eh, no, menos que la prima, es el ah, retorno esperado de mercado, que es 18%. Y después nos dicen que el beta de la deuda de Lenovo es de 0,16 y la tasa de impuestos es del 20%. Entonces los tax son del 20%. Ya, entonces primero me piden, letra A, calcular el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo. ¿Cómo lo calcularían a partir de los datos que tenemos? El costo de la deuda. Tendríamos que ocupar la fórmula, como la fórmula grande, no sé cómo se llama. ¿Qué datos tiene esa fórmula?
Para ver si alguno La lo beta mira. sin deuda por 1 más 1 menos los impuestos por razón deuda patrimonio, deuda activo. Eh, La fórmula de Rubinstein. Esas las vamos a usar, pero después. Después. Este es más fácil. El KD. Bueno, recuerden que dijimos que para calcular cualquier tasa, lo primero que necesitaríamos como intuitivamente es Ah, con KPM. ya sé cuál es. KD igual a RF más beta deuda por el retorno al mercado menos RF. Exacto, sería eso. Porque, bueno, el KD se calcularía como RF, que es 4,1%, más el beta la deuda que nos dan, que es este. Bueno, el beta la deuda no cambia a medida que se vaya endeudando más la empresa o se endeude menos. Acá usamos los supuestos de Modigliani y Miller, que dice que el KD va a ser constante a medida que se tome más deuda. Por lo tanto, este es KD. Por lo tanto, no vamos a tener un KD apalancado y un KD desapalancado. Siempre va a ser el mismo. Por eso usamos KPM nomás. Bueno, el beta la deuda por el retorno de mercado, que es 18%, menos RF, que es 4,1%. Y esto nos va a dar que el KD es igual a 6,324%. Y solamente usando KPM. ¿Alguna duda con esto? No. Ya, entonces, veamos la siguiente. Nos preguntan, ¿cuál será el costo de patrimonio de largo plazo de Lenovo? Cuando nos preguntan por el costo de patrimonio, ¿qué nos están preguntando? ¿Con la KD? El CAE, ¿O el muy bien, bet? Sí. muy bien. Nos preguntan por el CAE o R. Y de largo plazo, a partir de los datos que tenemos, qué les dice? Acá nos dan dos estructuras de financiamiento. Nos da la estructura actual del 25% y nos da la estructura futura, que sería la estructura objetivo del 40% de deuda sobre activos. Cuando nos piden el CAE de largo plazo, ¿cuál creen que deberíamos usar? El objetivo. Exacto, deberíamos usar el objetivo, el futuro. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese CAE objetivo. Y veamos los datos que tenemos. Bueno, para calcular el CAE nos dan el beta del equity. Pero, ¿qué característica tiene ese beta del equity? ¿Está apalancado o desapalancado? Si arriba nos Está dice. Exacto, está apalancado. Nos dicen que el beta de las acciones es actualmente 1,37 y sus activos son financiados con un 25% de deuda. Entonces está apalancado por un 25% de deuda. Y nosotros queremos encontrar bueno, voy a escribir la fórmula para... Oh, no, mejor vamos paso a paso. Nosotros queremos encontrar el CAE con el beta del equity, con beta apalancado a la estructura objetivo, dijimos. Es decir, a deuda sobre activos del 40%. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Desapalancar. Muy bien, deberíamos desapalancarlo. ¿Y con qué? Con las fórmulas que me habían dicho ustedes recién que eh, era el beta apalancado va a ser igual a... ¿Quién me ayuda? Beta sin deuda Muy bien. por 1 más 1 menos el impuesto por eh, B partido en... O sea, D partido en A. Eh, Creo que parecido. No sé, yo tengo esta. Es de partido en... No, es de partido en E por 1 menos tax
por beta U menos beta D. ¿Coincide con la que tenían ustedes? Yo la verdad es que no tengo ese tampoco. ¿Y cuál es la que tiene usted? A ver, según te entendí, la tuya era así. Uno, no, más. Más. Eh, Paréntesis 1 menos impuesto, sí. cerrar Por paréntesis por B partido en S. que B partido en S vendría siendo D partido en A. No, es B partido en E. Equity es patrimonio. Ya. Así sería. No, y sigue, menos B partido, o sea, menos B sub D, o sea, el beta Ya. de la deuda, Ya. por uno menos impuesto, o sea, paréntesis, uno menos impuesto, por B partido en S. Por B partido en ese sería el equity partido en... Sí, ese es patrimonio. Es lo mismo que Ah, equity, ¿o no? es lo mismo. ¿Así? B partido en S, o sea, eso, sí, así. Pero, pero tendría que cerrar el paréntesis en el primer D partido en E. Como que Así. eso. Em, ya. Creo que... Bueno, si me la dictaron tal cual, la tienen sí o sí está buena. Yo creo que por los dos resultados vamos a llegar a lo mismo. Porque, de hecho, en la siguiente pregunta vamos a usar esta. Pero la Ah, tengo pero es despejada. que la que tú pusiste creo que es la que nosotros tenemos como RAW. Ah, sí, exactamente la misma, solamente que se cambian los RAW por los beta. Claro, sí, esa sí la tenemos. La que te dijimos Sí. es otra, parece. Sí, pero debiésemos llegar al mismo resultado, así que hagámoslo como con la que tengo yo y después ustedes pueden verificar si es que les da lo mismo con esta, pero debiese ser lo mismo, porque sigue la misma lógica. Vale. Entonces, bueno, tenemos el beta apalancado, que es 1,37 con la estructura antigua, el beta desapalancado, que vendría siendo nuestra incógnita, más la deuda sobre equity, que eso no lo tenemos solamente que la deuda sobre activos, que es 25%, pero eso lo podemos, bueno, deuda sobre activos es igual al 25%. Si la deuda sobre activos es 25%, ¿cuánto sería el equity sobre activos? Sería la diferencia, lo que falta, 75%. Por lo tanto, el D partido en E va a ser 0,25 dividido en 0,75. Y después por 1 menos tax, que es 1 menos 20%. Oye, el E que era el patrimonio, ¿cierto? Sí, el patrimonio, el equity. Y después tenemos beta U menos beta D, que el beta de la deuda nos dan que es 0,16. Y bueno, acá tenemos que despejar el beta U y eso nos va a dar que es 1,12%. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? ¿Qué es este dato? Encontramos la KE, ¿o no? No, son los beta. Oh, me confundí. Eh, es lo mismo que hubiésemos encontrado con esta fórmula. ¿Qué hubiésemos con la fórmula que me dictaron ustedes? ¿Qué hubiese sido si encontrábamos esto? ¿Qué dato significa? Bueno, de partida es un beta, El, pero ¿qué el característica beta tiene ese sin, beta? el beta sin deuda. Exacto, es el beta desapalancado o beta sin deuda. Sin deuda. Por lo tanto, ahora que tengo el beta sin deuda, ¿qué es lo que tengo que hacer?
considerando que mi objetivo es encontrar el costo del patrimonio con deuda del 40%. A ver, si yo ocupo KPM y hago lo siguiente. Sería RF, 4,1%, más el beta sin deuda, que es 1,12%, por, bueno, el premio por riesgo, que era 18%, menos 4,1%. ¿Qué datos estaría encontrando? Siempre tienen que fijarse en el beta que estoy usando. Y eso me va a decir qué tasa estoy encontrando. Si estoy usando el beta sin deuda, ¿qué estaría encontrando? ¿Qué tasa? Ro. Estaría encontrando RO. O KA. RO. Muy bien, estaría encontrando el RO. ¿Y RO qué significa? La tasa sin deuda. Exacto, es la tasa sin deuda. Operacional. Y ahora que tengo la tasa sin deuda, ¿qué debería hacer? Recuerden siempre que mi objetivo es llegar a esto. Perdón, a esto. Bueno, con la fórmula de Modigliani-Miller que vimos arriba, que es exactamente la que pusimos arriba, pero con las tasas, más, lo voy a con las- puedo volver a apalancar nuestro KA o nuestro RO con la estructura de financiamiento nueva y así voy a lograr obtener nuestro KE objetivo, que es el que estamos buscando. ¿Se entiende el procedimiento? Igual esto se pudo haber hecho de otras vueltas diferentes. Acá, bueno, con la fórmula que me dieron ustedes, acá pudieron haberlo desapalancado, haber encontrado el mismo dato, el BU, y después pueden volver a apalancar los beta, y después hubiesen hecho KPM directo con el beta apalancado, y hubiesen llegado al tiro a la tasa. Este es un camino alternativo simplemente. Ah, esos son como los dos caminos, ¿cierto? Sí, sí, pudieron haber apalancado el beta con la nueva estructura y haber hecho KPM con el beta apalancado. Y hubiesen llegado al tiro al KE. Este es otro camino, que era desapalancar el beta, encontrar el KA, el RO, y después apalancar el RO. Y hubiésemos llegado exactamente a lo mismo. Y bueno, les voy a dar la solución de esto, que sería, bueno, el K, que calculamos arriba, les dije cuánto era, es 19,668%. 19,668% más la deuda sobre el equity, que ahora va a ser, bueno, deuda sobre activo igual a 40%, por lo tanto el patrimonio sobre activos va a ser 60%, y acá sería 0,4 dividido en 0,6 por 1 menos tax, que es 1 menos 20%, por las tasas, que es el 19,668%, menos el KD que calculamos en la letra A, que es 6,324%. Y esto nos va a dar que va a ser igual a KE 16,785%, que sería el costo del patrimonio apalancado. Al 40% de deuda sobre activos.
Y bueno, acá lo más importante es que entiendan bien como lo teórico que es lo que estamos haciendo. Teníamos un beta apalancado con el 25% y nosotros nos pedían el beta perdón, el costo del patrimonio apalancado con el 40%. Por lo tanto, el procedimiento que había que seguir era desapalancar, volver a apalancar y encontrar la tasa. Una vez que sigan esa lógica, después copian las fórmulas nomás y deberían llegar al resultado. Como que eso es lo importante que entiendan, que tenemos un beta apalancado, lo tenemos que desapalancar, después volver a apalancar por la nueva estructura de financiamiento y encontramos la nueva tasa. Y recordar que siempre las tasas van a ir cambiando según los que nos decíamos Dylan y Miller. Que el CAE va a ir aumentando. Joaquín, Dime. con la fórmula que nosotros te planteamos, ¿es el mismo que tú usaste? Eso es lo único que me confunde porque no encuentro esa otra fórmula en mis apuntes. Sí, debiese, Quería saber si es lo mismo. sí, debiese dar exactamente lo mismo. Entonces ¿Podríamos ahí calcularla? usamos esa fórmula, sacamos la desapalancada y podemos hacer lo mismo que hicimos ahora. Sí, Ya. alguien me pidió si lo calculáramos. Bueno, calculémoslo. Abriremos los datos. Voy a copiarlo acá, lo voy a hacer pequeño. Ya, a ver, ¿qué datos teníamos? Que el beta apalancado es de 1,37. El beta desapalancado, nuestra incógnita, por 1 más 1 menos tax, que el tax es 20%, por lo tanto esto sería 0,8 por deuda partida en equity, que es, ¿cuánto dijimos que era? Era 0,25 dividido en 0,75. 0,25 dividido en 0,75 menos el beta de la deuda, que era 0,16 por 0,8 por deuda en equity, que es 0,25 dividido en 0,75. Ya, entonces esto de acá nos va a dar punto 16 por punto 8 por punto 25 dividido en punto 75, 0,04267 aproximado. Esto de acá adentro nos va a dar que es punto 8 por punto 25 dividido en punto 75, 2667 y 1,37. Este pasa sumando al otro lado, entonces sería 1,37 más 0,042667, 1,41267, y eso hay que dividirlo en el punto 0,2667 y me va a dar que el beta desapalancado es igual a 5, no medio. Me faltó sumarle 1 acá. 1. Ahí sí. Es 1,41267 dividido en 1,2667, 1,12 aproximado, 1,15. Bueno, es lo mismo. Me da eso. Pero aproximado por 1,12. ¿Quedó claro cómo lo hice?
con la fórmula? Sí, pero ¿podría enfocarlo un poquito para copiarlo? Ah, ya, sí. Y ahora, después de que tenemos ese 1,12, ahora ese es el que tenemos que reemplazar. ¿A dónde? ¿Podría repetir el proceso después, posterior? Ya. Ahora, como el alternativo te refieres, ¿cierto? ¿O el que hicimos? Sí. Bueno, el alternativo O sea, el sería, que habíamos hecho antes, que llegamos al 1,12. Ahora sí, este lo poníamos. acá en el KPM y encontramos el RA, el RO, que es el costo sin deuda. Después, ese RO lo metíamos en la fórmula de Modigliani y Miller para encontrar el KE, con la nueva estructura de financiamiento. Otro alternativo era, estábamos acá, que si ya teníamos el beta desapalancado, ¿qué pudimos haber hecho con la nueva estructura de financiamiento? Bueno, pudimos volver a apalancar el beta con la nueva estructura. Que eso, bueno, lo voy a hacer acá de nuevo, que sería el nuevo beta con la nueva estructura, que sería el 1,12 por 1 más 1 menos tax. Voy a ponerle un número al tiro. Por 1 menos... ¿cuánto le han puesto? ¿20%? Sí, 20%. Arriba le puse 0,8 porque lo resta al tiro. Y la nueva estructura de financiamiento sería 0,4 dividido en 0,6. Y acá en menos, el beta de la deuda era 0,16 por 0 por 1 menos tax, 1 menos 20% por 0,4 dividido en 0,6. Y bueno, calculando esto, nos va a dar que es 0,8 por 0,4 dividido en 0,6 más 1 por 1,12. Esto nos da que es 1,72 menos el beta de la deuda, que es 16 por 0,8 por 0,4 dividido en 0,6, 0,085. Y esto nos va a dar que el nuevo beta apalancado va a ser igual de más 1,72, 1,635. Y con el beta apalancado, el beta de los activos apalancados, pudimos haber encontrado el tiro del KE con KPM, que sería 4,1% más 1,635 por el 18% menos 4,1%. Y bueno, esto no hubiese dado esto por el 18 menos 0,041 más 0,041 me da 26,82. Bueno, no me da tan parecido, pero similar por los decimales. Bueno, si lo hubiese dado así de la diferencia, se lo hubiese puesto bueno igual. Bueno, esos son como los dos pasos alternativos para llegar al mismo valor. ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, la clave es desapalancar, después volver a apalancar y dependiendo del beta que tengan pueden usar con KPM y van a tener la tasa que quieren. Yo tengo una duda. Uh-huh. Usar esa nueva deuda sobre equity del 0,4 sobre 0,6, ahí Uh-huh. está apalancando, ¿cierto? Sí, ahí estoy Ya, apalancando con la nueva perfecto. deuda. Ya, buenísimo. La segunda se entiende, o sea, se hace como mucho más simple, creo. Sí,
Pero para la pregunta C, hacerlo de esta manera nos permite ahorrarnos un paso adicional, que lo vamos a ver ahora. Ya, ya. La letra C nos dice cuál es el costo de financiamiento promedio ponderado, el WACC de largo plazo, es decir, con el CAE que encontramos. Entonces, ahora tenemos que encontrar el WACC. ¿Cómo calcularían el WACC? ¿Cómo es la fórmula del WACC? Ocuparíamos la que ocupábamos antes, por la de KE por S partido en B más KB, Sí, esa. sí, podemos usar esa. Por 1 menos tax, por la deuda partido en activos, más el CAE por el equity partido en activos y con la estructura de financiamiento que tenemos. Tenemos todos estos datos. El CADE lo encontramos en la A, que es 6,324, por 1 menos los impuestos, que es 20%, por la deuda sobre activos, que va a ser la estructura nueva, esta de acá, que es 40%, más el CAE, que lo acabamos de encontrar, que es 26,785%, o el 26,82%, por 0,6. Y esto nos va a dar un WACC de 18,09. Y esa es la respuesta. Otra forma de hacerlo era, bueno, en verdad no nos hubiese ahorrado tantos pasos, simplemente una fórmula más corta. ¿Cuál es la otra fórmula del WACC? ¿La saben? Bueno, es el La que ocupamos el RO. Sí, la que ocupamos el RO. Sería el KA Que por 1 menos los impuestos por la deuda partida en activos. Entonces acá teníamos que hacer el RO que encontramos arriba, por este camino, que es 19,668%, menos el... No, no era menos nada. Por 1 menos el 20% por deuda sobre activos, que es 40%. Y acá hubiésemos llegado al mismo resultado del WACC, que es 18,09%. Y esa es la respuesta. Ahí pueden usar la que se sientan más cómodos. Igual es bueno que conozcan las dos fórmulas, porque puede ser que en un ejercicio no les pidan haber calculado el KE y tenían el RO y la estructura de financiamiento, y le pedían el WACC. Entonces usaban al tiro esta fórmula para llegar a WACC. Y ahora vamos con la pregunta D, que nos preguntan: ¿cuál es el premio por riesgo operativo o del negocio de largo plazo de Lenovo? Ya, seguramente el profe no les dio estas fórmulas, así que cuando me dicen premio por riesgo operativo, es igual a el retorno que tiene la empresa por operar sin deuda menos RF. Es básicamente por el retorno que tiene la empresa por operar, que se mide el RA, por sobre la libre de riesgo. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Que en este caso, bueno, tenemos el RA, que es igual a 19,668% menos RF, que es 4,1%. Y esto nos va a dar que es 15,568%. Esa es la respuesta. Ahora la E, nos preguntan por, al tiro bajo, ¿cuál es el premio por riesgo financiero de largo plazo? Premio por riesgo financiero. Bueno, el premio por riesgo financiero se refiere al riesgo de los accionistas por tomar deuda.
exigido por lo tanto, intuitivamente, ¿cuál creen que sería? ¿Cómo creen que se calcularía? Me tinca que es como la RA menos la KE, así, ¿o no? Sí, así es, pero al revés. Es Ah, lo exigido por los accionistas menos, o sea, con deuda, exigido con deuda, menos lo exigido sin deuda. Pero muy bien la intuición, hubiese llegado al mismo resultado, que sería en este caso el RE que calculamos arriba, 16,785% menos 19,668%, que es igual al 7, y eso va a ser la respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto antes de pasar al siguiente ejercicio? pero Juaco, ¿puedes bajar? ¿Era exigido con deuda menos? Bajo el tiro. Lo exigido con deuda menos lo exigido sin deuda. La tasa exigida sin deuda. Vale, vale. Ya, el ejercicio de ahora va a ser un ejercicio de valorización que, bueno, básicamente, bueno, los que se vayan al máster de finanzas van a tener que hacer mucho de esto, que va a ser ponerle precio a las acciones de la empresa. Y la forma que se hace esto es básicamente haciendo lo que hicimos antes, que va a ser encontrar una tasa y a partir de unos flujos que vamos a hacer, que era los mismos flujos que hacemos en Finanza 1 para evaluación de proyectos, traerlo a valor presente con esa tasa que nosotros encontramos para la empresa. Y así es como se valorizan las acciones. Y veamos qué nos dice el ejercicio. Nos dice, la poderosa sociedad anónima está considerando la adquisición de la más querida sociedad anónima. De acuerdo con la opinión de los ejecutivos de la poderosa, una nueva administración de la más querida promete tener un impacto significativo en ventas, utilidades y flujos de caja de la empresa. Se proyecta que la más querida genere ingresos de 95 millones en 2017, 70 millones en 2018 y 2019, para luego bajar a 65 millones en 2020 y 55 millones en el año 2021. A partir del año 2021, los flujos de caja crecerán un 2% a perpetuidad. La utilidad antes de impuestos a intereses, o EBIT, o UAI, para todos los años representará un 30% de las ventas. La depreciación de la más querida será de 20 millones por año. El gasto en depreciación ya está incluido en los costos de producción por los que se calculó el EBIT de 30%. Y después nos dice, se espera no requerir inversión adicionales en NOF. ¿Alguien se acuerda qué son las NOF? Se me olvidó la verdad. Bueno, son las necesidades operativas de financiamiento. O también lo pueden conocer como la variación del capital de trabajo. Capital de trabajo neto. No sé si van a ver esto con el profe, como específicamente como valorización, pero lo que sí me dijo que iba a hacerles de nuevo era lo de descontar flujos de caja. Así que por eso pone este ejercicio. Sin embargo, se espera que en 2021 en adelante la inversión de activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos llegue a 25 millones anuales. Ya, eso respecto a los flujos. Después nos dicen, para calcular la tasa.
La estructura de capital de la más querida deuda sobre patrimonio es de 0,4, mientras que la tasa de descuento de la deuda es de 7%. Por otro lado, la más querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Actualmente la más querida no cotiza en la bolsa. Sin embargo, existen otras 3 empresas en la misma industria que sí transan sus acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la más querida SA. El siguiente cuadro muestra la información de los competidores de la compañía. Y nos dan 3 empresas que sí transan en bolsa. Nos dan los datos de su deuda, el patrimonio, el beta del patrimonio y el beta de la deuda. La tasa de impuestos para todas las empresas es de 25%, la tasa libre de riesgo es de 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Y primero nos piden el costo del patrimonio y el WACC para la más querida. Entonces nos piden el CAE y el WACC. Entonces primero anotemos nuestros datos. Primero nos dan el crecimiento a perpetuidad, que era de 2%. El EBIT es un 30% de las ventas. ¿Qué más nos dan? Tenemos... Joaco, el EBIT sería los ingresos menos los costos, menos los gastos administrativos. Y menos la depreciación. Ah, vale. El otro es el EBITDA. El EBITDA es sin la depreciación. El EBIT es Earning Before Interest and Taxes. Entonces, acá serían como los ingresos, menos los costos, menos los gastos, menos la depreciación y amortización. Si la depreciación es el EBITDA. Después nos dicen la depreciación por año, que ya está incluida en el EBIT, es de 20 millones. Y que el CAPEX, que son los gastos de capital en activo fijo, es de 25 millones. Ya, eso respecto a los flujos. Y para la tasa, ¿Cuál es el que viene antes de CAPEX? Depreciación partido en... depreciación por año. Ah, perfecto. Para calcular la tasa, nos dan la estructura de financiamiento de la empresa, que es de 0,4 deuda partida en patrimonio. Nos dan el costo de la deuda, que es 7%. Nos dicen, bueno, que tiene 2 millones de acciones. Nos dan la RF, que es 4%. Y el premio por riesgo de mercado, que es de 6%. Bueno, el premio por riesgo de mercado ya viene incluido, que es el retorno de mercado esperado menos RF. Y los impuestos es de un 25%. Esos son los datos que tenemos. Y dicho esto, primero nos piden calcular la tasa de descuento del patrimonio. ¿Qué datos o qué procedimiento deberíamos seguir? ¿Qué creen ustedes? Si tenemos empresas comparables que nos dan con su respectivo nivel de deuda, patrimonio, el beta del patrimonio y el beta de la deuda. ¿Qué harían ustedes? Bueno, cuando me piden el costo del patrimonio, eh, oye, Ah, mejor lo pero dejo ahí, usted.
Ahí tendrían que, o sea, todas nos servirían de comparación, ¿o no? Sí, todas nos servirían, nos dicen Dale, y indicador de- entonces, o sea, lo que hicimos con el profe al principio era sacar un promedio de los betas sin deuda. Muy bien, exactamente eso es lo que hay que hacer. Tenemos que sacar un promedio de los betas sin deuda y ese vendría siendo como nuestro beta desapalancado para la industria, que lo vamos a usar como beta desapalancado para la empresa y así encontrar el ROC. Entonces, para desapalancarlo, usamos la misma fórmula que ustedes me dieron arriba, esta de acá. Pero tenemos que despejarla para sacar nuestro beta desapalancado. Y entonces el beta desapalancado es así. Y esto dividido en el 1 más 1 menos tax por deuda sobre equity. Y ya tenemos estos datos y simplemente tenemos que desapalancar cada una de las empresas. Entonces, desapalancamos betas de empresas comparables. Ya, y bueno, me dijeron que después harían un promedio y después de calcular el promedio, ¿qué pasos seguirían? ¿Se les ocurre? Después de calcular el promedio, podemos tomar dos caminos, que uno es meter sacar el beta con deuda, con ese beta Ujú. sin deuda, y meterlo a KPM, ¿Ya? ¿no? Sí. O podíamos sacar el beta, o sea, con el beta sin deuda, ocupar la fórmula del ROI y de ahí sacar el RA. Eh, sí, creo que lo dijiste bien, pero vamos haciendo cada uno, vamos a hacer los dos caminos para ver si cómo nos va. Ya entonces tenemos que desapalancar cada uno. Entonces tenemos estos datos y solamente en la fórmula nos piden el beta del patrimonio, el beta de la deuda, los impuestos que los tenemos y deuda sobre equity, que eso tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calcularían? El beta, perdón, la deuda sobre el equity. Bueno, simplemente dividiendo la deuda que tenemos acá por el patrimonio que tenemos acá. Serían 45.000 dividido en 85.000, que nos va a dar que va a ser 56%. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo, 75.000 dividido en 100.000, que nos va a dar 75%. Y acá 35 sobre 70, que va a ser 50%. Y con esos datos tenemos que incluirlo en cada una de las fórmulas para encontrar cada uno de los betas desapalancados. Que Winter favoral. ¿Entienden los datos que hay que agregar o prefieren que calculemos uno para que quede claro? ¿Podemos calcular uno? Ya, veamos uno. Veamos de Winter. Calculamos acá. Beta desapalancado de Winter. Sería el beta del patrimonio, que es 1,1.
más el beta de la deuda, que es 0,6 para Winter, por 1 menos tax, que es 1 menos 25% acá los impuestos, por deuda sobre equity, que lo calculamos, deuda sobre patrimonio, que es 56%. Y después esto se divide en el 1 más 1 menos 25% por el 56%. Bueno, esto lo calculamos, quedaría 0,6 por 0,75 por 0,56 más 1,1. Todo eso dividido en 1 más 0,75 por 0,56 y me da que es 0,952. Y por lo tanto ese sería el beta desapalancado de la empresa Wipro. ¿Quedó claro cuáles fueron los datos que agregué? Ese fue porque despejaste el otro, ¿no? O sea, por eso te quedó así. Sí, sí. Despejé la fórmula que me habían dado ustedes. ¿Y el beta E es lo mismo que el beta L de la empresa en Sí, cuestión? sí. Voy a cambiarlo acá para que quede. No, voy a cambiarlo acá. El B3, para que quede más claro. B3. Ya, perfecto, gracias. Ya. ¿Y Ujú. y el beta D, de dónde la sacamos, perdón? Los dan acá en cada uno. Beta la deuda. Sería el Ah, ya, beta L, perfecto. sería el beta D. Después favorales 1,04 nos va a dar y megachoncho nos va a dar 9,41. Y para encontrar el promedio, simplemente sumar todos y dividirlo en 3, que nos va a dar que es 0,966. Por lo tanto, el promedio que va a ser el beta desapalancado que vamos a usar. Sería el equivalente al beta desapalancado de la industria, que sería el promedio para todas las empresas. Y ya. Entonces, con este beta desapalancado, ¿qué es lo que yo puedo calcular? El CAE ¿Seguro? o el RA. El RA, porque es sin deuda. El CAES sí tiene deuda. Ah, Entonces, tenéis razón. Sí, toda la razón. puedo calcular el RA, que va a ser igual a 4% más 0,966, que es el que encontramos acá, por el premio por riesgo de mercado que nos decían que era 6%. Y esto nos va a dar un RA de 9,793%. Y con este dato, ahora, ¿cómo puedo encontrar el costo del patrimonio? Em, reemplazamos la fórmula no, 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 la de Ross. No, Eh, porque tendríamos el KA. ¿Ya? ¿Y cómo Ah, hacer no, eso? miento. No, 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 perdón. ¿Lo ocupamos la fórmula KPM? Eh, ¿Y qué datos? Es que no podríamos hacer la de KPM porque todavía no tenemos el beta apalancado para encontrar el CAE. Lo Ah, que no, podemos haber hecho entonces, es volver a no sé. apalancar el beta desapalancado y ahí hubiésemos podido meterlo dentro de KPM para encontrar el CAE. Pero acá estamos tomando otro camino. Acá podemos usarla de Modigliani Miller, que es el KA por deuda sobre equity,
por 1 menos tax por KA menos KD. Que acá sería igual a 9,793% más 0,4 que nos dicen por 1 menos 25% por 9,793% menos 7%. Disculpa el juego, Ujú. es que en la fórmula de KE, esa Sí. no es como la fórmula de KE que habíamos visto como para la prueba, po. Es la que modificaron, ¿o no? Tú dices que para la prueba era esta. Sí. Sí, aquí está la de Modigliani y Miller. Esa es la de Modigliani y Miller. En el fondo llegas al mismo resultado. El tema es que este beta, este es el beta apalancado. Apalancado. Es con deuda. Por eso no nos servía ahora. Lo que podemos haber hecho para usar esta fórmula es este beta desapalancado que calculamos acá arriba, es volver a apalancarlo con la estructura de financiamiento y eso lo podíamos meter en esta fórmula. Ya, perfecto. Claro, ese es el otro camino. Sí, ese sería finalmente. otro camino. Bueno, acá el CAE hubiésemos llegado a 10,631%. Y después nos pedían el WACC, que pudimos haber usado la fórmula del promedio ponderado, que es, bueno, KD por 1 menos tax, por deuda sobre activos, más KE por el patrimonio sobre activos. Bueno, acá como una pista, que muchas veces les van a dar los datos así, bueno, acá nos decían que la deuda sobre el patrimonio es 0,4. Pero con esos datos, ¿cómo puedo llegar a la deuda sobre activos? Bueno, una forma de hacerlo es descomponiendo el 0,4. El 0,4 se puede escribir como 4 dividido en 10. Por lo tanto, 4 es la deuda y 10 es el patrimonio. Por lo tanto, ¿cuántos serían los activos? Los activos serían 4 más 10 igual a 14. Serían los activos. Por lo tanto, la deuda sobre los activos sería 4 sobre 14 y el patrimonio sobre activos sería 10 sobre 14. Y esto nos va a dar que es 28,6%. Y acá abajo es 71,4%. Y eso lo podemos ahora agregar en la fórmula del WACC, que dice KD es 7% por el 1 menos 25% por 28,6% más el patrimonio, que sería el que calculamos recién, que es 10,31% por el 71,4%. Y esto nos va a dar un WACC igual a 9,094%. Y así llegamos al WACC. Bueno, también lo podemos haber hecho con la otra forma para llegar al WACC, que era igual a el RA que calculamos arriba, 9,793% por 1 menos 25% por la deuda sobre activos, que es 28,6%. Y ese hemos llegado al mismo resultado. Igual. Y bueno, con eso ya calculamos el WACC de la empresa. Y ahora tenemos que hacer los flujos, que bueno, por simplicidad, yo siempre recomiendo que si tienen que hacer flujos, lo hagan en Excel, porque así nos aseguramos de que los valores van a estar sí o sí correctos, como en la suma y en eso, si uno no tiene que sumarlo tanto en calculadora. Tengo entendido que para las pruebas el profe no los deja usar Excel, ¿o sí? O sea, no les deja entregar las cosas en Excel.
No, tenemos Claro. que entrarlo a mano. Pero sí podemos usarlo como calculadora, según yo. Sí, según yo también. Entonces, para que vean que es más fácil con Excel, vamos a hacerlo con Excel. ¿Ven la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, acá ya tengo resuelto el ejercicio. También les voy a subir el Excel por si le acomoda más usarlo como calculadora el Excel, puedan ver cómo se hace cada cálculo. Eh, y ahora lo que tenemos que hacer es proyectar los flujos tal cual se hacía en Finanza 1, que era proyectar en evaluación de proyectos, donde nos decían, bueno, que los ingresos por venta. Joaquín, ¿cuál es la pregunta que estamos respondiendo ahora? Perdón, no dije la pregunta. La pregunta es el precio que la poderosa debería pagar por cada acción de la más querida. Lo que debemos hacer, entonces, el procedimiento es proyectar los flujos de la empresa que vamos a comprar, que es la más querida. De la más querida. Vamos a proyectar los flujos y vamos a traerlo a valor presente con nuestro WACC que calculamos, que es este. Y eso va a ser un valor que va a ser el valor de la empresa. Después, con ese valor de la empresa, tenemos que encontrar el valor del patrimonio y después ese valor del patrimonio lo vamos a dividir en el total de número de acciones y vamos a encontrar qué es el valor que debería tener la acción. Así es como se calculan los precios de las acciones. Bueno, este es un método, hay más métodos. Proyectémoslo paso a paso. Bueno, primero nos dan los ingresos, que se los voy a soltar para no subir acá rato al enunciado, que en el enunciado nos dicen que en el 2017 van a ser de 95 millones. 3, 1, 2, 3. El 2018 van a ser de 70 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2019 también de 70 millones. 3, 1, 2, 3. El 2020 es de 65. Y el 2021 nos dicen que va a ser de 55 millones. Y bueno, no sé si el profe alcanza a ver esto en estos días que quedan, pero si es que lo ven, normalmente en la proyección de flujo, bueno, después el ingreso por venta van los costos por venta, después van los gastos de administración y venta, y después la depreciación. Entonces estos van restando. Y después llegamos a lo que es el EBIT o utilidad operacional. O utilidad operacional. Que en este caso nos dicen que es un 30%. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el 30% de las ventas. Me dicen que es un 30% de las ventas. Esto mantenemos fijo el 30% y copiamos para el lado. Y bueno, por eso prefiero Excel, sale mucho más rápido que calcular uno por uno. Y ese va a ser el EBIT. Después nos dicen que los impuestos son de un 25%, por lo tanto tengo que pagar un 25% de nuestro EBIT, nuestra utilidad operacional, que va a ser este monto. Y después la utilidad neta, ¿cómo debería ser? Debería ser nuestra utilidad operacional menos los impuestos que pagamos. Eso para el lado. ¿Queda claro cómo se construyó esto? ¿O alguien no se acuerda muy bien de cómo se hacía? sí, está claro. Muy bien. Ya, entonces nosotros llegamos a la utilidad operacional. Y después para hacer el flujo de caja, ¿qué teníamos que escribir más abajo de nuestra utilidad neta? Bueno, ya está acá, pero ¿qué pasaba con la depreciación? ¿Alguien se acuerda? Se vuelve a sumar. Exacto, la depreciación se vuelve a sumar. ¿Por qué se vuelve a sumar? Bueno, se vuelve a sumar porque la depreciación no es un flujo de caja, sino que es un gasto no desembosable. Entonces, nos dicen que la depreciación es 20 millones por año, entonces tenemos que sumarla solamente. El CAPEX, que son los gastos de capital en activos fijos que nos dicen arriba, nos dice que va a haber solamente un gasto de capital de acá, que va a ser desde el 2021 en adelante por 25 millones anuales. Por lo tanto, el 2021 tenemos que anotar que van a ser 25
millones. Y les voy a poner al tiro los signos. No, no era esto. Era. No. Acá. Y en capital de trabajo nos dicen que no se invierte nada. Después el flujo de caja va a ser la suma entre la utilidad neta más la depreciación, menos lo que se invirtió en CAPEX, menos lo que se invirtió en capital de trabajo. Y eso se tira para el lado. Y vamos a tener los flujos para cada año. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba en el último año? ¿Alguien se acuerda? Si nos dicen que va a haber un crecimiento del 2%. Joaquín, en el control vamos a tener que hacer un flujo de caja y rellenar una tabla y todo esto. ¿O esto es para efectos A ver, que del ejercicio? la verdad, no sé si, no me acuerdo qué fue lo que me dijo el profe, pero el profe me dijo, oh, qué bueno que hiciste un flujo, porque no me acuerdo si era lo que iba a preguntar o como que tenía ganas como de preguntar. Pero en todo caso, no es más difícil de esto, y si le llega a preguntar algo así, seguramente les va a dar como los flujos futuros y traerlo a valor presente. No sé si le haga construir un flujo de caja completo si es que no lo vio en clase. Ah, ya, perfecto. Y bueno, la fórmula, al final después tenemos que calcular un valor terminal para encontrar todos los flujos futuros que van a haber desde este año en adelante. Y la fórmula para eso sería este flujo del último año por 1 más la tasa de crecimiento, que nos dicen que era un 2%, y eso dividido en el WACC, menos la tasa de crecimiento. Esa es una fórmula, siempre va a ser así, no va a cambiar. Así que si es que pueden anotarlo, estaría bueno, por si es que le llegan a preguntar algo así, o un puro flujo traído a valor presente. Y nos va a dar que ese va a ser nuestra tasa de perpetuidad. Por lo tanto, al final del flujo va a ser la suma, incluyendo el valor terminal. Ahora, Joaquín, sí, espera, dime. perdón por interrumpirte. Sí. ¿Podrías repetir cuál es la fórmula para sacar la última, Sí. la de perpetuidad? Sí, es el último flujo del año más, o sea, por 1 más G para encontrar el flujo del año siguiente y eso dividido en el WACC menos el G para traerlo a valor presente el año 2021. Perdón, dividido en WACC Menos G, menos. menos el crecimiento. Espérate, Joaquín, y entonces el 2021, el flujo más el valor terminal, o sea, solo se suma en el 2021. Sí, solo en el 2021, que es el valor de la empresa a futuro. Ah, ese va a ser el valor de la empresa final. A futuro, de ese año en adelante. Tenemos que sumarle después el valor de la empresa como a este año, al año principio del 2017 o principio del 2016, va a ser el valor presente de todos los flujos, que es lo que vamos a hacer ahora. Pues para encontrar, Claro, ahí sacamos el banco con el valor terminal. sí. Después tenemos que hacer el BAN, que sería, bueno, acá es en Excel se calcula con la fórmula BNA, y primero nos piden la tasa. ¿Qué tasa deberíamos usar? El WACC. El WACC, muy bien. Y después me piden los flujos, que serían estos flujos para el lado. Y ese va a ser el valor. Joaquín, y si tuviéramos una inversión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo las inversiones no Iniciales. operativas. Acá se tienen que ir agregando solamente. Como por ejemplo, si te dicen, acá se tiene que invertir 15 millones. Lo vais agregando nomás y ahí los flujos, si te das cuenta, bueno, acá en la fórmula le puse las resta, acá, por eso va restando y va disminuyendo el valor de la empresa, ¿cachai? Porque le estamos agregando inversión. Acá deberíamos La cosa es que, o sea, por eso, pues, porque para la prueba Ujú. había una inversión inicial, ¿cachai? Entonces cuando ya. Entonces ahí, ocupáis la fórmula de BNA, sí.
¿Me entendí? Lo tenéis que poner en negativo, ¿no? Ya. Sí, la inversión, si es que la inversión es en T0, entonces no tienes que agregarlo en la fórmula de BNA. Tienes que ir por fuera. Por ejemplo, acá, menos 10 millones. Porque la fórmula de BNA te lo trae al tiro a valor presente, pero como la inversión es inicial, no tienes que agregarla. Oh, Ese es el valor de los activos operativos en la van. Sí, Ah, ya, perfecto. creo que me equivoqué. ya, pero voy a tenerlo en cuenta eso, para que no se preocupe. Igual vas a tener. Probablemente no Dale, todo, pero gracias. igual vas a tener. Y bueno, acá medio diferente a la pauta. Es por 1 más G. Probablemente acá entonces el otro WAP de algo distinto. 23, 577. No, qué raro. Me dice dar exactamente lo mismo. Ya voy a ver bien qué, pero son como decimales, nada que afecte el valor. Y ya, después nos piden el valor de la acción. Entonces ya tenemos el valor de la empresa, que son los flujos. Probablemente con el profe, si es que ven esta materia como tal, les va a decir que se tienen que agregar otras cosas al valor de la empresa. Eso depende de lo que les digan, no les voy a decir nada para no enredarlo, pero tenemos el valor de la empresa y nos preguntan por el valor de la acción. Para encontrar el valor de la acción es igual al patrimonio dividido en el número de acciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del patrimonio. ¿Y cómo encontrarían el valor del patrimonio? ¿Cómo creen ustedes si tenemos el valor de la empresa? Hay que sacar el... Con la estructura Ah, lo podemos sacar. Exacto, con la claro, hay que... estructura. Ah, no. O sea, Estoy muy perdido, sorry. no se está bien. Se le puede restar la deuda, pero acá como no tenemos la deuda, ¿eso querías decir o no? Sí, quería hacer eso. Si es que no hubiesen dado como un monto de deuda específico, estaba perfecto hacer eso, restar la deuda. Pero acá como no tenemos un monto de deuda específico, lo que teníamos que hacer es multiplicarlo por el porcentaje de equity sobre activo, que es 71,4%. Que en el fondo es lo mismo, pero acá en porcentaje. Entonces, eso nos permite llegar al valor del patrimonio y al final el valor de la acción va a ser el valor del patrimonio dividido en el número de acciones, que lo tengo acá, quedan 2 millones. Y el valor de la acción que tiene que ofrecer es de 69,05. Y bueno, así se calcula el precio de la acción de las empresas. Joaquín, el valor de la empresa lo multiplicamos por cuánto era al final. Por Que no el me porcentaje acuerdo. que estaba financiado con patrimonio, 71,4%. Ya, perfecto. Y eso sería toda la ayudantía. Si alguien queda con alguna duda, le surge una duda, me puede escribir, pero lo más importante es que entiendan bien la lógica de apalancar, desapalancar, que fue lo que más me encargó el profe. Y sí, les voy a subir el Excel y la pizarra y el video. Claro. Vale, Joaquín, te pasaste. De nada, chicos, que estén muy bien. Cualquier cosa, me escriben nomás. Suerte en el Cuídate, grado, suerte en el Joaquín. examen de Toda la grado. suerte. Sí, Gracias. me lo con todo. La necesito. Chao. Que te vaya bien, chao, Chao, nos chao. vemos.